George Smith Patton, nacido el 11 de noviembre de 1885 en San Gabriel, California, fue uno de los generales más emblemáticos y controvertidos de la historia militar de Estados Unidos. Desde joven, Patton mostró una gran inclinación por la vida militar, inspirándose en las historias de héroes y líderes del pasado. Ingresó en la Academia Militar de West Point en 1903, donde se destacó por su disciplina y su profundo estudio de la historia bélica. Tras graduarse en 1909, comenzó su carrera en el ejército, sirviendo inicialmente como oficial de caballería. Durante estos años, Patton perfeccionó sus habilidades tácticas, destacando por su habilidad con la espada y su profundo interés en la evolución de la guerra moderna. En 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Patton fue asignado al recién formado Cuerpo de Tanques. Vio en estas máquinas una herramienta revolucionaria para la guerra y rápidamente se convirtió en uno de los principales defensores de su uso. Durante la ofensiva de Saint-Mihiel en 1918, Patton lideró un ataque con tanques, demostrando su valentía y habilidades tácticas. Aunque resultó herido en combate, su liderazgo fue reconocido y se estableció como una de las figuras emergentes en la estrategia militar moderna. En los años posteriores a la guerra, Patton continuó abogando por la modernización del ejército estadounidense, estudiando profundamente las tácticas de guerra blindada. A pesar de enfrentar resistencia de algunos sectores conservadores del ejército, su visión fue ganando adeptos. Durante el período de entreguerras, participó en diversas maniobras y simulaciones donde demostró la efectividad de las unidades mecanizadas. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Patton estaba decidido a jugar un papel crucial. En 1942 fue enviado al norte de África, donde asumió el mando del segundo cuerpo del ejército. La campaña en el norte de África fue un campo de pruebas para sus tácticas y liderazgo. En marzo de 1943, tras las derrotas iniciales de las fuerzas aliadas en Kasserine, Patton tomó el mando con una estrategia clara: disciplina estricta y ataques contundentes. Bajo su liderazgo, las fuerzas estadounidenses comenzaron a recuperar terreno, derrotando a las fuerzas del eje en diversas batallas. Patton demostró su habilidad para liderar en condiciones adversas y su capacidad para motivar a sus hombres, ganándose tanto el respeto como el temor de sus tropas. En julio de 1943, Patton lideró la Séptima Armada de Estados Unidos durante la invasión de Sicilia. Su avance fue rápido y efectivo, mostrando su habilidad para utilizar tácticas móviles y superar a las fuerzas alemanas. Sin embargo, su comportamiento también generó controversia. Durante esta campaña, Patton protagonizó un incidente al golpear a un soldado que sufría de fatiga de combate, un acto que casi le cuesta su carrera. A pesar de este incidente, Patton continuó demostrando su capacidad como líder militar, capturando importantes objetivos estratégicos en Sicilia. Su enfoque agresivo y su determinación jugaron un papel clave en el éxito aliado en la isla. En el año 1944, Patton fue designado para liderar el Tercer Ejército de Estados Unidos en la Operación Overlord, la invasión aliada de Normandía. Tras el desembarco del día D en junio de ese año, su ejército jugó un papel fundamental en la liberación de Francia. Su famosa maniobra de ruptura en Avranches permitió a las fuerzas aliadas avanzar rápidamente, liberando vastas áreas del territorio francés. Patton fue conocido por su capacidad de mover grandes fuerzas a una velocidad impresionante, lo que le permitió superar a las fuerzas alemanas en varias ocasiones. Su liderazgo fue clave en la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, cuando, en una de sus maniobras más célebres, giró su ejército hacia Bastogne para liberar a las tropas aliadas rodeadas. George Patton era conocido por su disciplina estricta y su exigencia implacable, pero también por su habilidad para inspirar a sus hombres. Creía firmemente en la importancia de la moral y el espíritu combativo, y a menudo daba discursos motivadores antes de las batallas. Su famoso discurso a la Tercera Armada antes del día D es un ejemplo de su estilo franco y apasionado. A pesar de sus métodos severos, Patton siempre se preocupó por el bienestar de sus tropas, asegurándose de que estuvieran bien equipadas y listas para la batalla. Patton también fue un visionario en términos de estrategia militar.
Comprendía la importancia de la guerra móvil y la combinación de fuerzas mecanizadas con infantería y artillería. Esta comprensión lo convirtió en un maestro en la ejecución de movimientos rápidos y contundentes, desorientando a sus enemigos y asegurando victorias decisivas. A lo largo de su carrera, Patton estuvo rodeado de polémicas. Además del incidente en Sicilia donde golpeó a un soldado, tuvo enfrentamientos con sus superiores y sus aliados. En varias ocasiones expresó opiniones políticas que fueron consideradas inapropiadas, como su admiración por ciertas cualidades del ejército alemán y sus críticas hacia la estrategia de ocupación aliada en Alemania. Durante la campaña europea, Patton cometió errores tácticos que llevaron a pérdidas innecesarias, aunque siempre supo cómo recuperarse rápidamente. Su actitud impetuosa y su tendencia a actuar sin consultar lo llevaron a desacuerdos con figuras como Dwight Eisenhower y Bernard Montgomery. Sin embargo, su efectividad en el campo de batalla solía superar sus errores. Uno de los momentos más destacados de la carrera de Patton fue durante la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, cuando las fuerzas alemanas lanzaron su última gran ofensiva, rodeando a las tropas aliadas en Bastogne. Patton logró girar rápidamente a su tercer ejército y marchar hacia la ciudad para liberar a las fuerzas atrapadas. Este movimiento, realizado bajo condiciones climáticas adversas y en terreno difícil, es considerado uno de los mayores logros tácticos de la guerra. Tras la batalla de las Ardenas, Patton continuó liderando la ofensiva aliada hacia Alemania, contribuyendo a la liberación de ciudades clave y a la eventual rendición del Tercer Reich en mayo de 1945. Después de la rendición de Alemania, Patton fue nombrado gobernador militar de Baviera. Sin embargo, su gestión fue objeto de controversia. Criticó abiertamente las políticas de desnazificación impuestas por los aliados, argumentando que eran demasiado severas y obstaculizaban la reconstrucción de Alemania. Estas declaraciones, junto con su trato hacia los prisioneros de guerra alemanes, lo llevaron a ser relevado de su puesto en octubre de 1945. A pesar de sus desacuerdos con el alto mando, Patton continuó siendo una figura respetada y admirada tanto por sus tropas como por la población estadounidense. Su enfoque en la reconstrucción y su insistencia en mantener una fuerza militar fuerte anticiparon las tensiones que surgirían durante la Guerra Fría. El 12 de diciembre de 1945, mientras viajaba en un automóvil en Alemania, Patton sufrió un accidente que le causó graves lesiones. Fue trasladado a un hospital, pero su condición empeoró y murió el 21 de diciembre. Su muerte marcó el final de una carrera militar extraordinaria y dejó un vacío en el liderazgo militar estadounidense. El legado de Patton perdura como uno de los generales más brillantes y controvertidos de la historia. Fue un maestro de la estrategia y un líder carismático que supo motivar a sus tropas en los momentos más difíciles. Sus tácticas y su visión de la guerra moderna han sido estudiadas y admiradas por generaciones de militares y académicos. Aunque su personalidad lo llevó a numerosos conflictos, su impacto en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial es innegable. La figura de George Patton ha sido inmortalizada en libros, documentales y películas. La más famosa de estas representaciones es la película Patton de 1970, protagonizada por George C. Scott, que ganó múltiples premios, incluyendo el Oscar a Mejor Película. Esta película capturó tanto su brillantez táctica como su temperamento y sus polémicas, solidificando su imagen como un líder imponente y complejo. Patton también es recordado por sus frases célebres como «La guerra se gana con sangre, sudor y lágrimas» y «El coraje es miedo» que ha dicho sus oraciones. Estas citas reflejan su enfoque implacable y su creencia en la importancia de la determinación y el liderazgo en la batalla. George Patton, con sus virtudes y defectos, dejó una huella imborrable en la historia militar. Su valentía, su visión estratégica y su habilidad para liderar en tiempos de guerra lo convierten en una de las figuras más destacadas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque su vida estuvo marcada por la controversia, su legado como uno de los grandes generales de la historia sigue vivo.